no haciendo entrenamiento, no viviendo una vida disciplinada a las prácticas, a dejar posiblemente muchas cosas, a dejar aún vicios y en muchas ocasiones a familias. Y conocemos historias de algunos de estos deportistas que prácticamente durante muchas temporadas, durante sus responsabilidades, sus familias están separados de sus familias. Todo esto es sacrificio por cosas terrenales. Y hoy en día, cuando la iglesia asigna responsabilidades a nuestras vidas o a nuestra obra, a nuestra carrera, lamentablemente escuchamos a muchos de nosotros criticar esa asignación, esa responsabilidad para una cosa tan especial como es el reino de los cielos, como lo es la obra de Dios. Sacrificio es el camino para estos deportistas, para ese jugador, para ese boxeador, para ese nadador. Sacrificio es el camino a la victoria, a ser popular. Y para nosotros, sacrificio, el dejar lo que nos estorba. Sacrificio, el vivir una vida apegada a Dios, una vida bajo la voluntad de Dios, es el camino a la salvación. Glorificado sea el nombre del Señor, porque hemos conocido al Señor en este tiempo. ¿Qué fue sacrificio para Abraham? Abraham estaba, vamos a decir que tranquilo en ese lugar que había sido asignado o que le había tocado vivir en ese entonces. Dice el capítulo 12 del libro de Génesis, en sus primeros versículos, que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estamos hablando allí de separación de familias, de amistades e iniciar una vida de peregrinación prácticamente. Pero esa separación traería bendición también. Y nos dice las Sagradas Escrituras que Jehová allí le dice a Abraham: haré de ti una nación y bendecirte y te engrandeceré y tu nombre será bendición, tu nombre será engrandecido, serás integrante de una numerosa familia. Y es por eso que Abraham, dice las Sagradas Escrituras, que sale de su tierra y va en obediencia a lo que Dios había determinado, porque sacrificio es el camino a la salvación. Hay un sacrificio que quizás si nosotros lo ponemos en práctica, o si se nos demandara en este tiempo, prácticamente todos iríamos a la cárcel y pagaríamos alguna larga condena. Pero dice las Sagradas Escrituras que Jehová tentó a Abraham y le dijo que le ofreciera a su único hijo, a su único Isaac.
Pero nos dice la historia bíblica que cuando Abraham extiende su mano para sacrificar a su hijo, el ángel detiene su mano y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya conozco que temes a Jehová. Ya conozco que en tu vida hay temor y estás dispuesto quizás aún a sacrificar a tu hijo para tú obedecer lo que te he ordenado, lo que yo dispongo delante de ti. Estimados hermanos, no es en este momento quizás el mirar la orden que se había dado, sino mirar lo que había en el corazón de este siervo de Dios para obedecer a Jehová de los ejércitos, para su vida dedicarla, para que su vida fuera completamente un sacrificio delante de Jehová de los ejércitos, porque él sabía que allí, en obediencia, allí aún despojándose de lo que él más amaba, de lo que él más quería, agradaría a Jehová de los ejércitos. Es por eso que en las escrituras que tomamos como base para el mensaje encontramos a Jesucristo hablando con sus discípulos acerca de su verdadera identidad, y encontramos haciéndoles preguntas, encontramos preguntándoles que quiénes decían las gentes que era Él. Ellos mencionan que la gente decían que algunos de los profetas, pero también la pregunta se le extiende a ellos y ellos contestan. En esta ocasión Pedro contesta que él era el Cristo. Pero hay un versículo de esta escritura que nos dice que nuestra vida, nuestra entrega a Dios es una entrega completa y de sacrificios. Y es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que deberíamos o que debemos cada uno de nosotros tomar nuestra cruz, y dice, hace la aclaración, cada día. Y yo he pensado en esta parte, cuando él dice cada día, esto nos quiere decir que quizá que no es por un tiempo o por ciertos meses, por algunos años. Es cada día, es a cada momento, esa vida de entrega y de santidad y de pureza es de cada momento, es de cada día. Y dice él, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, y dice otro de los evangelistas y del evangelio, salvará su vida, tendrá bendición, tendrá una vida de entrega, una vida completa dedicada al servicio del Señor. Gloria a Dios por las vidas que hemos tenido en nuestra iglesia de entrega. Gracias a Dios por la vida que han transitado por este mundo dentro de nuestra iglesia de entrega, de sacrificio. Que el enemigo no nos engañe con una vida cristiana fácil, con una vida cristiana de tranquilidad. Que el Señor Jesús abra nuestro entendimiento y despertemos a tiempo y sepamos que la vida de entrega y de sacrificio al Señor es una vida dura, es una vida bien vivida al lado del Señor, en observancia a su palabra,
para que el Señor nos encuentre haciendo así. Por eso es que el apóstol Pablo, pensando en esto, pensando en esa vida de entrega, se expresó diciendo: y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya él sentía que su vida no era su vida que vivía, sino la vida de entrega al sacrificio y a la predicación del evangelio completo, porque él entendió que el sacrificio era el camino a la salvación. Gloria al Señor, porque podemos entender que necesitamos vivir al lado del Señor. Necesitamos que la iglesia con que se expresó el obispo José Rangel en ese entonces, que hay un pueblo, decía él, el Señor ha levantado a un remanente, a una iglesia que no se ha confundido con la enseñanza fácil, con la doctrina fácil, con la salvación fácil. Hay una iglesia, hay un remanente que Dios ha levantado. Y hoy usted y yo, tú y yo pertenecemos a esta iglesia que se habla allí, pero tenemos que dar el valor a esa iglesia a la que pertenecemos. Y si quizás no perteneces hoy, en este momento, a esa iglesia, te invitamos para que conozcas a esa iglesia que no cambiará su doctrina, a esa iglesia que no ofrecerá una salvación fácil, a esa iglesia que quizás algunas de sus disciplinas se enmendarán, a esa iglesia que seguirá enviando a esos embajadores a otros lugares, a esa iglesia que hoy nosotros pertenecemos, que seguirá observando los mandamientos de Dios, a esa iglesia que hoy conocemos, que seguirá siendo respetada por aquellos que pertenecemos a ella. Estimados hermanos, glorifiquemos a Dios porque no pertenecemos a otra iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que seguirá predicando un evangelio completo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos entendido que el sacrificio es el camino a la salvación. Que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.